Bueno, vamos a comenzar hablando de economía y sobre todo de los datos del Fondo Monetario Internacional, que dio a conocer los números de su informe sobre perspectivas de la economía mundial. Pero para ahondar en los detalles, como siempre tenemos en nuestro estudio, como cada martes, a José Vargas para que justamente traiga más al llano los datos más gruesos de la economía, no solamente de Argentina en este caso, sino también del mundo por los datos del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tal? Muy buenas noches, José. ¿Cómo estás? Buenas noches, un placer como siempre. Bueno, hablan de un 30,5% de inflación para este año. Igual, el informe, por ejemplo, indica una leve mejora para la economía argentina, pero no deja de ser duro este dato de más del 30% de inflación. Sí, habla de un porcentaje del 30% aproximadamente, pero dentro de este listado donde nos ubica a nuestro país en el sexto lugar de los países más inflacionarios del mundo, hace una salvedad, coloca dos asteriscos y después hace una aclaración, el FMI, donde dice que los analistas privados hablan de una inflación cercana al 36%. Esto no es común en el Fondo Monetario, colocar aclaraciones, asteriscos, pero se da exclusivamente en el caso de Argentina por la diferencia que hay con respecto a lo que estima el gobierno, lo que estima el FMI y además lo que estima el relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central, que habla de un 36%. Así que en este sentido, si uno mira los datos que publica el FMI en este informe y uno dice, tomamos en cuenta el anualizado que tenemos con estos primeros 3 meses del año, Argentina estaría en el tercer lugar peleándole el segundo lugar a un país como Zimbabue, sacando de lugar a Venezuela, que es un país con una inflación sumamente elevada, estaríamos en una situación muy compleja. Pero muestra que a partir del mes de mayo probablemente Argentina tenga una leve mejoría en su actividad económica. No dice que Argentina este año va a mejorar, va a tener una caída nuevamente en su PBI, pero mucho mejor con respecto al del año pasado. Hay un dato que vamos a sumar y que está relacionado un poco con lo que decía Macri en la cena del CIPEC en las últimas horas, que habló a los empresarios, fue sincero y dijo, pero también hizo de un párrafo aparte para mencionar a expresidentes y hablar de una crisis que tiene más de 70 años en la Argentina o datos de inflación que realmente son elevados. A esto, por ejemplo, le sumamos lo que decía Ignacio de Mendiguren, que también dijo que las crisis en Argentina han sido de duraderas y ha involucrado a muchos gobiernos e incluso Mercedes Marcó del Pont, que fue presidenta del Banco Central durante el kirchnerismo, dijo que la situación, por ejemplo, de la fuga de capitales era exclusivamente de los argentinos en este gobierno y en otros anteriores, y que incluso que cuando ellos gobernaban o administraba el gobierno Néstor Kirchner y Cristina Fernández, también había fuga de capitales y que es erróneo hablar de que se trata de capitales de empresarios que vienen desde el exterior, sino de los propios argentinos que siguen confiando en el dólar y no en el peso de nuestro país. Sí, lo que ocurre normalmente es que en la mayoría de los gobiernos hay cierta desconfianza. Cuando los argentinos tenemos desconfianza en nuestra moneda, está claro que buscamos alguna alternativa, algún refugio y aparece el dólar como la salvación, más cuando los niveles de inflación son sumamente elevados. Argentina en estos últimos 70 años han sido algunos años donde ha tenido inflación del 50 o más, salvando los dos casos de hiperinflación que tuvimos allá por fines de los 80, principios de los 90. Pero hubieron algunos años, yo diría prácticamente 8 años, donde Argentina no tuvo inflación. Y hubieron otros años donde está claro que tuvo mucho menos del 50%. Más allá de esto, la confianza en la moneda es fundamental. Argentina, desde la creación del primer peso, el peso moneda nacional, se le han quitado 13 ceros a nuestra moneda para llegar al peso que tenemos hoy en día. Esto implica que en toda la historia económica de la moneda que ha tenido nuestro país, siempre han habido crisis recurrentes que han terminado afectando la confianza en nuestra moneda. Y esto es lógico para cualquier argentino, por eso cuando se habla de fuga de capitales, normalmente se habla de desconfianza en nuestra moneda. Hay algo de capitales extranjeros, pero fundamentalmente es el argentino que no confía en su moneda.